Buenas tardes a todos nuestros seguidores del Facebook de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco. Nos encontramos una vez más con una capacitación gratuita realizada por la Subgerencia de Trabajo y Derechos Fundamentales. En esta oportunidad vamos a hablar justamente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer sobre Igualdad y del Trabajo. Perdón. Bien, vamos entonces a invitar y a presentar a quienes nos acompañan en este momento en pantalla. Se encuentran con nosotros todas nuestras ponentes y también la subgerente de Trabajo y Derechos Fundamentales, la doctora Tania Escalante. Asimismo, saludamos la presencia de nuestro gerente regional de trabajo, el doctor Daniel Macías Olivera, a quien le damos el pase. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes con todos y todas. Darles de primera intención un saludo a nombre del gobernador regional, el ingeniero Werner Salcedo Álvarez, por el Día Internacional de la Mujer. Asimismo, un abrazo a la distancia de mi parte a cada uno de ustedes que están presentes en esta jornada de capacitación y en un día de conmemoración bastante grande, ¿no?, para nuestro país y a nivel internacional. Sé que tenemos 3 capacitaciones, 3 ponencias. La primera de ellas es igualdad salarial, equidad remunerativa y trabajo doméstico no remunerado, a cargo de la magíster Xiomara Pil Cosnina, a quien agradecemos su participación. Equidad remunerativa y trabajo de igual manera, ¿no? El tema hostigamiento sexual laboral y el servicio trabaja sin acoso, a cargo de la doctora Norca Alca Corrales. También el tema de procedimiento inspectivo y el comité de intervención frente a los casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no?, por parte de la doctora Gabriela Pacheco, Chile. Bueno, creo que es propicio la ocasión para tocar estos temas. Sé que hay en las diferentes plataformas bastante audiencia. Son temas de coyuntura, implementación de normas legales, políticas públicas, que de seguro van a ser muy importantes para que la población en general se nutra y también los que tomamos decisiones lo tomemos en cuenta y obviamente trabajar de mejor manera para que exista una igualdad entre varones y mujeres. Felicitarles por la organización, a la sugerencia, también agradecerles a los ponentes por su disposición y bueno, felicitarles a todos los participantes de las diferentes plataformas por participar, valga la redundancia, en este evento, ¿no?, que es coincidentemente el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. Muchas gracias por las palabras de nuestro gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Daniel Olivera. Muy bien, vamos a entonces continuar con las ponencias y vamos a hacer una aclaración. La primera ponencia va a estar a cargo de la licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es Rosa Emilia Milagros Arévalo León, quien nos va a hablar sobre la igualdad salarial y trabajo doméstico no remunerado. Posteriormente, la segunda ponencia estará a cargo de la abogada Norca Alca Corrales, quien nos hablará sobre el tema del hostigamiento sexual laboral y el servicio trabaja sin acoso. Finalmente, a cargo de la abogada Gabriela Milagros Pacheco Chile, tenemos la ponencia sobre procedimiento inspectivo y el comité de intervención frente a los casos de hostigamiento sexual laboral. Ella es especialista legal de la Intendencia Regional Cusco de SUNAFI. A todas ustedes les damos la más cordial bienvenida y el saludo respectivo con respecto al día de hoy en esta capacitación sobre igualdad salarial y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Vamos entonces así a dar inicio con la primera ponencia y vamos a pedir por favor a nuestra ponente, a Rosa Emilia Milagros Arévalo León, puede encender su cámara
y su micro. También pueda compartir ya la pantalla para entrar en el tema de igualdad salarial y trabajo doméstico no remunerado. Rosemilia Arevalo León es licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios culminados en maestría en Derechos Humanos en la misma universidad. Es investigadora en la temática de derechos humanos, considerando el enfoque de género interseccional y territorial. Ya está con nosotros, le damos la cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias por la invitación. En realidad, creo firmemente en que estos espacios van a tener un importante resultado a largo plazo en nuestro país. Entonces, les felicito y lo felicito por generar este tipo de espacios de aprendizaje y de seguir generando el debate, ¿no? Me invitaron para hablar básicamente de igualdad salarial, trabajo no remunerado, pero yo más bien quería enfocarnos en lo que aún nos falta, ¿no? Que es la brecha salarial, y por eso he titulado así la presentación, ¿no? Porque aún estamos en esos procesos en los que nos hace falta llegar a esa igualdad que tanto queremos, ¿no? Quería empezar la presentación básicamente, no sé si llegaron a ver esta publicidad que salió el día de ayer o los días anteriores, que Tambo presentó en sus redes sociales, ¿no? Y como que era entre chistoso, ¿no? Por ver que, no sé, pues 900 soles un pollo, ¿no? O 50 soles una empanada, o 17.000 soles un café, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención y parecía que había sido un error de campaña, ¿no? Que había puesto mal los números, pero luego nos dimos cuenta que es un excelente ejemplo de publicidad que creo que se debe seguir promoviendo, en el que los números que previamente habían estado ahí representaban cifras, ¿no? Por ejemplo, 17.000 eran los casos de violencia contra la mujer que se dieron durante el año pasado, el 2022, o 50 años son los que se van a tomar para eliminar esta brecha de salarios entre hombres y mujeres en el Perú, y que 900.000 mujeres jóvenes en el país no cuentan con estudios ni empleos de calidad, lo cual tiene un alto impacto, no solo en eliminar las brechas de trabajo y salario a largo plazo en el país, sino en el desarrollo en conjunto de nuestro país, ¿no? Entonces, para poder empezar, quería tener claro ciertos conceptos que creo que todas y todos debemos manejar, ¿no? Sin estos tabúes que de repente algunos grupos estigmatizan, ¿no? Y más bien la idea de generar nuevamente estos espacios para poder plantear nuestras preguntas, nuestras consultas, con respecto a eso, porque mientras más cuestionemos, más preguntemos, más podemos dialogar en un ambiente democrático donde nos permita entender un poco más de qué se trata todo este tema, ¿verdad? Entonces, entender que el enfoque de género básicamente es una herramienta que nació desde las ciencias sociales para poder identificar estos cuestionamientos que nos hacíamos de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué las mujeres, en este caso, ganan menos que los hombres? ¿Por qué las mujeres se dedican más al trabajo de cuidado que los hombres? ¿O por qué de repente los hombres llegan a tener más puestos en cargos públicos o en cargos gerenciales, ¿no? Entonces, el enfoque de género es esta herramienta que nos permite responder estas grandes preguntas del por qué hay esta desigualdad entre ambos géneros, ¿ok? Y es importante entender que el enfoque de género no deja de lado a los hombres. O sea, de hecho, el enfoque de género permite replantearnos estas masculinidades, esta idea de lo que es masculino, ¿no? Que, por ejemplo, el hombre nunca debe usar rosado, el hombre no debe llorar, el hombre solo debe ser constructor y no puede ser bailarín, porque si es bailarín significa que es gay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del enfoque de género también incluye, y es necesario, necesita que los hombres estén involucrados en este proceso. Por lo tanto, implica que nos sigamos cuestionando qué es esta idea de ser hombre, qué es esta idea de ser mujer, ¿ok? Es importante considerar que también para nuestros amigos y amigas abogadas, de repente yo no soy abogada, pero trabajan muchos con estos conceptos, el principio de progresividad, por ejemplo, lo que antes significaba que era lo que se relacionaba con lo femenino, con lo que es mujer, hace 50 años no es lo mismo con lo que hoy en día lo relacionamos, ¿no? Hoy en día sabemos que la mujer puede ser mamá y puede tener una carrera exitosa en el ámbito en el que ella se lo plantee, ¿no? Y no tiene que ser contradictorio, ¿no? Y seguimos luchando con esos estereotipos, ¿no?
también consideramos que hay una responsabilidad del Estado muy importante para garantizar esta igualdad que tanto anhelamos, ¿no? Espacios como este me parecen espectaculares porque es un granito de arena para poder llegar a esa igualdad. Y permite un enfoque diferenciado, que significa que básicamente el enfoque de género nos permite visibilizar violaciones a los derechos humanos que, vistas desde el derecho común y corriente como se ha construido, no se visibilizan. Por ejemplo, cuando veíamos el tema de violaciones sexuales, sin un enfoque de género no podemos ver las raíces de por qué está sucediendo eso, ¿no? Entonces, tener este enfoque diferenciado, que significa tener un enfoque amplio que contenga el enfoque de género, pues nos permite adentrarnos a estas nuevas violaciones de derechos humanos, o de repente, mejor dicho, violaciones que han ocurrido durante todo ese tiempo, se han sido normalizadas, pero que con este enfoque nos permite poder identificarlas, ¿no? Porque no podemos resolver algo que no podemos ver. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar para poder resolver estas problemáticas. En segundo lugar, quería hablar de esta idea de construcción del Estado y la sociedad. Por mucho tiempo, las instituciones, nuestras normas, nuestras políticas públicas, nuestros diversos documentos de gestión se han construido a partir de la vista o de la perspectiva de los hombres, ¿no? Y tiene mucho sentido, porque antes quienes participaban en la vida política solamente o en la vida pública eran los hombres. Entonces, nuestras instituciones judiciales, nuestras instituciones, por ejemplo, el Congreso, el Ejecutivo y todas las instancias autónomas dentro del Estado, se han construido en base a esta visión, ¿no? Que es lo que llama Judith Salgado androcentrismo, ¿no? Que se construye en relación a lo que el hombre y las necesidades del hombre en sí mismo, ¿no? Y por otro lado, binaria, en el sentido que solo si veía alguna vez integraba el enfoque de la mujer, lo veía como la mujer y lo que en teoría se entendía por ser mujer, ¿no? Que sea delicada, que le guste el color rosado, que debe ser mamá, que debe solo concentrarse en las labores del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea ha hecho que se que se ponga en discusión que había dos esferas, ¿no? La privada, que es donde se encontraba todo lo femenino, y la pública, que era todo lo masculino, donde estaban todas las instituciones del Estado, las normas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos pone en discusión esto? Que hoy en día estamos rompiendo esos esquemas, ¿no? O sea, ya sabemos que la mujer no solo pertenece a la esfera privada, de hecho, muchas más mujeres están participando dentro de las esferas públicas, lo cual es excelente, porque nuevamente quienes saben mejor de las problemáticas diarias de los temas de género, la violencia de género en sus diversos ámbitos son las mujeres. Si no participan de la vida pública es imposible poder tener una buena resolución de esas problemáticas, ¿no? Y al mismo tiempo, estas formas de construir el Estado y la sociedad ha generado estereotipos, ¿no? Porque cómo una mujer va a dejar de repente de estar con su familia para dedicarse a su vida profesional, ¿no? Cuando eso, por ejemplo, nunca se le cuestiona a un papá, ¿no? Entonces vamos viendo que estas situaciones generan nuevas polémicas, ¿no? Que permiten seguir construyendo. Y un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es el Día de la Mujer, ¿no? Les ponía al inicio esta publicidad que me parecía excelente. ¿Por qué? Porque nos cuestiona, ¿no? Hace que nos cuestionemos. Y esta, por ejemplo, que me parece un buen ejemplo de lo que no debería pasar en el tema de publicidad del Día de la Mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener esta idea dicotómica de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, ¿no? Donde la mujer se le relaciona con características delicadas, que debe ser mamá, siempre debe estar arreglada y sonriente, no puede ir en contra o tener características masculinas, no puede estar en la esfera pública, no puede trabajar, etcétera. Pues estas formas de publicidad se relacionan mucho con ese estereotipo de ser mujer, ¿no? Entonces, ¿de qué me vale que a mí me den 50% en el salón de belleza si en mi día a día sigo ganando la mitad que mi compañero hombre por hacer el mismo trabajo, ¿no? O que todos los días sepa que hay una mujer que ha desaparecido y probablemente la encuentren muerta o con indicios de violación, ¿no? Que día a día hay niñas que siguen siendo madres por violaciones, ¿no? Entonces,
De nada sirve nuevamente celebrar, entre comillas, o decir feliz Día de la Mujer si vemos que siguen existiendo estas brechas enormes y de la cual hoy día me ha tocado hablar sobre el tema de la brecha salarial, ¿no? Dicho esto, les comentaba también, era como un marco para poder entender todo lo que voy a explicar. Y en primer lugar me gustaría empezar para adentrarme ya al tema de brecha salarial y trabajo no remunerado en enfoque de trabajo de cuidado, ¿no? El tema de autonomía económica, ¿no? La autonomía económica es básicamente esta capacidad que vamos a tener los hombres y las mujeres para generar nuestros propios ingresos, recursos y poder decidir en base a ellos, ¿no? Sabemos que nosotros mientras más probablemente recursos tengamos, y no solo me refiero a recursos económicos, sino recursos en la parte educativa, por ejemplo, o tener algún título profesional, nos da opciones a tener más posibilidades de mejora en el futuro, ¿no? Por lo tanto, a generar mayor ingreso económico, ¿no? Entonces, si vemos este cuadrito y les iba a comentar también todos los cuadros que estoy presentando, de repente al final se los dejo a las organizadoras del evento para que se los puedan hacer llegar. Vienen de una publicación que acaba de sacar el INEI sobre las brechas de género en el Perú, ¿no? Una publicación, si no me equivoco, es de inicios de este año o a finales del año pasado, ¿no? Y en este cuadro que presentan, ustedes pueden ver que hay una brecha bastante alta entre mujeres que no tienen ingresos propios y hombres que no tienen ingresos propios, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este cuadro? Porque también nos hace ponernos un poco más críticos en base a qué va a significar estas brechas, ¿no? ¿Qué significa que las mujeres no tengan más ingresos en relación a los hombres, ¿no? Probablemente las haga más dependientes de sus parejas, ¿no? Tengan menos posibilidad de decisión sobre su destino, sobre qué quieren ser, ¿no? Probablemente tengamos a excelentes científicas, abogadas, economistas, ingenieras, pero nunca vamos a saberlo si es que no pueden llegar a tener ingresos y por lo tanto una buena educación y por lo tanto llegar a ser lo que se supone que quisieran ser, ¿no? Y lo último, el tema de violencia. ¿Por qué? Porque al tú depender de alguien más dentro de tu hogar, ya sea tu padre, tu pareja, tu esposo, etcétera, probablemente no vayas a poder salir de esa situación de violencia, lo cual hace que te quedes en ese círculo constante de cualquier tipo de violencia que se puede estar viviendo, ¿no? Un ejemplo excelente es el COVID, ¿no? Y lo voy a utilizar varias veces, ¿no? Donde nos confinaron y muchas mujeres tuvieron que vivir con sus agresores, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente carecían una razón podría ser que carecían de estos ingresos que les permitieran tener autonomía económica, ¿ok? En regiones, aquí vemos que esta situación se repite básicamente en todas las regiones, ¿no? Cusco, vemos que también está con un 34.9% donde las mujeres no tienen ingreso en relación a un 13.9% donde los hombres sí tienen, ¿no? Entonces nos hace un poco reflexionar sobre cuáles serían estas razones y las vamos a ir viendo, ¿no? Una de ellas tendría que ver con la violencia patrimonial económica, ¿no? ¿Qué significa la violencia patrimonial económica? Me estoy concentrando solo en esto porque estamos hablando básicamente de la igualdad salarial, del tema de trabajo y brechas de género, ¿ok? Así como hay violencia económica patrimonial, podemos hablar de violencia sexual, violencia psicológica, etcétera. Me voy a concentrar solo en este tipo de violencia para los fines de la presentación, ¿no? Este tipo de violencia básicamente se da en el ámbito familiar. Y no solamente vamos a hablar de las mujeres, como cuando tenemos la relación de ámbito familiar, mujer es la mamá, ¿no? Sino también puede estar sucediendo con las hijas e hijos de esa familia, con las personas adultas mayores, ¿no? De esa familia, ¿no? Adolescentes también, ¿no? Y básicamente es el poder que se tiene que un superior, entre comillas, de esa familia, ¿no? Ejerce sobre las mujeres o adolescentes o personas adultas mayores de la familia para hacerlas dependientes económicamente de los hombres en su mayoría,
¿no? Lo que conversaba hace un rato, ¿no? Tú no puedes ejercer autonomía si obviamente tienes en un ámbito familiar donde existe violencia económica, ¿no? Asimismo, no solo encontramos esta dependencia, sino que muchas veces tenemos en consideración el control y limitación de de la administración de sus propios ingresos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener una pareja, yo trabajo, pero finalmente mi pareja controla lo que yo gano, ¿no? Entonces, eso es un tipo de violencia económica. Por ejemplo, de poder cuestionar por qué estoy gastando de tal manera mi sueldo, ¿no? O quiero administrar todo ese ámbito económico de mi vida, ¿no? Por lo tanto, se puede privar de los medios indispensables para vivir, ¿no? Ah, me disculpan un momento si voy a poner un mute. Por favor, si puede encender su micro, no le escuchamos. Ahora sí se me escucha, lamento solo que hubo una huella terrible alrededor Está de bien. mí, no pude continuar. Ok, entonces les comentaba que en estas formas de violencia también se les priva de los medios indispensables para vivir, ¿no? O sea, cuestiones tan esenciales como que tengo que pedirle a mi pareja que por favor me compre una toalla higiénica, ¿no? Porque yo no puedo administrar mi dinero, no soy autónoma en ese aspecto, ¿no? Entonces, vamos viendo que estas formas de violencia pueden también verse en otros aspectos. Aquí pongo algunos ejemplos, les puedo dejar el PPT finalmente. Las más comunes, por ejemplo, que el hombre supervisa todo lo que la mujer gasta, ¿no? Y cuando me refiero a mujer puede ser su pareja, su hija, ¿no? Su propia madre que vive dentro de de su esfera familiar, ¿no? Y puede amenazarla con quitarle todo, ¿no? Otra muy común es cuando el hombre se niega a pagar la pensión alimenticia, ¿no? Que cuando estamos hablando de repente parejas que se han separado, ¿no? Y que hemos visto las brechas de autonomía económica donde existe una mayor preponderancia donde la mujer no tiene ingresos y depende de una persona que sería el padre de ese hijo o hija, ¿no? Que le pueda brindar un sustento, pues pasa que en estos casos la pensión alimenticia es esencial para que ese niño o niña crezca en un ambiente básico en donde se le puedan considerar los derechos de educación, salud, etcétera, para tener un desarrollo óptimo, ¿no? Y otro, por ejemplo, que no permite que su pareja estudie o trabaje, ¿no? Una cosa muy diferente es que yo como mujer hoy en día, por primera vez en toda la historia, yo puedo decidir ser ama de casa por voluntad propia y ser profesional y dedicarme de entero a mi carrera, pero otra cosa es muy distinta que alguien en tu familia, tu padre o tu esposo, tu pareja, te niegue la posibilidad de estudiar o trabajar, ¿no? Entonces, estamos en un momento en la historia en que la mujer por primera vez tiene tal poder en sí misma que puede decidir ser mamá y ama de casa y dedicarse de entero a su vida con su familia, de ser una profesional excelente en el ámbito que ella desee, o mezclar ambos espacios, ¿no? Pero ya no está visto como normal y es un tipo de violencia cuando la mujer se ve coaptada en esta forma en la que la pareja le dice que tú no puedes estudiar o trabajar, ¿no? Esas son formas de violencia económica, ¿no? Eh, Usualmente, ¿por qué pasa eso? Porque como hemos mencionado, quienes mayor ingreso tienen en relación a las mujeres son los hombres, ¿no? Entonces, la violencia económica muchas veces es invisibilizada, ¿no? Y de repente no te va a pegar, no te va a insultar, pero te prohíbe hacer cosas o con consecuencias de que a largo plazo tu desarrollo se vea afectado. En cuanto al empleo remunerado, ¿no? Es importante ver esta variable de actividad entre hombres y mujeres, ¿no? Les pongo este cuadrito también, en donde vemos que del 2011 al 2021, ¿no? La tasa de actividad entre hombres y mujeres es mucho mayor en la de los hombres, ¿no? Cuando nos referimos a temas de trabajo, ¿no? Eh, y de las mujeres ha decrecido, ¿no? En el año 2001 la PEA, en relación a estos grupos, hombres y mujeres,
aumentó las brechas entre ambos géneros, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que aquí la brecha ha crecido 17,9 puntos porcentuales, ¿no? ¿Y qué es la tasa de actividad? Pues esta variable tiene que ver con la población económicamente activa y las mujeres u hombres que estén en edad de trabajar, ¿no? Entonces, quienes no están trabajando ni estudiando, pues vemos que la mayoría son las mujeres, ¿ok? En relación a las mujeres y hombres ocupados, ¿no? Vemos que hay una tendencia entre hombres y mujeres a dedicarse a ciertos tipos de trabajos, ¿no? Y lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, en el comercio, las señoras que nos venden, no sé, pues vamos al mercado o vamos a las tiendas, la mayoría son mujeres, ¿no? Y este cuadro te verifica esta tendencia, ¿no? En la agricultura vemos que cambia, pues se relaciona mucho, siendo la agricultura una actividad que se relaciona con la zona dirigir esa tarea, mientras que las mujeres son las que se quedan en la casa cuidando a los niños o cocinando, o viendo las cosas más relacionadas al hogar, ¿ok? Y eso tiene un impacto importante porque si criamos en esa forma de ver la vida en familia, las niñas y los niños, pues las tendencias y las brechas nunca van a cambiar, ¿no? Es muy importante que este tipo de talleres también se lleven a otros aspectos de nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque cambian mucho las formas de pensar, o al menos te deja cuestionando, ¿no? Entonces vamos entendiendo también el porqué de estas tendencias, ¿no? En manufactura también vemos que hay un leve cambio, ¿no? Transportes y comunicaciones es algo evidente cuando vemos a los choferes o cobradores o personas en realidad que se relacionan con transportes también, la mayoría son hombres, construcción también, ¿no? ¿Estamos rompiendo estas brechas? Sí, a veces vemos mujeres choferes o taxistas mujeres, o en construcción podemos ver también mujeres trabajando, pero aún no es lo normal o lo que se considera como algo en igualdad en relación a nuestros pares hombres. En relación a los trabajos asalariados, vemos aquí, por ejemplo, que en los departamentos que tienen la mayor brecha son Apurímac, Ucayali, La Libertad y Piura. Si vemos, son donde los hombres tienen más trabajos, o más actividades asalariadas en relación a las mujeres, ¿no? Donde está Cusco, está un poquito más abajo y la brecha en relación a otras regiones no es tan grande, pero sigue existiendo. En cuanto a la informalidad, ¿no? Si nos ponemos también a ver quiénes participan más del empleo informal, es decir, el que no te garantiza ningún beneficio laboral, tus gratificaciones o tu AFP, ¿no? Y tus vacaciones, etcétera, pues las quienes más sufren son las mujeres, ¿no? La calidad del empleo en el sector informal en las mujeres es inferior en comparación a sus hombres, ¿no? A los hombres, perdón. Y vemos este cuadro donde, bueno, aquí he resaltado las mujeres y vemos que también se repite en el sector urbano y en el sector rural también, ¿no? Considerando que en el sector rural el nivel de informalidad puede ser mucho más amplio, ¿no? En cuanto al desempleo, también esta brecha se repite, ¿no? Entonces vamos viendo que hay como que categorías que ya no nos sorprende de que estas brechas sean tan comunes, ¿no? En el caso de desempleo también es muy obvio que durante todo este tiempo, a pesar de que hemos podido mejorar, siguen existiendo estas brechas y con el COVID esto se evidenció mucho más, ¿no? Incluso post-COVID, a quienes le costó más ingresar otra vez al campo de trabajo fue a las mujeres, ¿no? Por eso estas brechas en los últimos años, en el 2020-2021, son las más grandes en relación a los últimos 10 años, ¿no? En el 2021, perdón, hemos retornado un poco, pero vemos que aún es bastante amplia, ¿no? ¿Y por qué sucede el desempleo? ¿Cuáles son las razones, de repente, que hacen que esto pueda ser tan evidente, en donde las mujeres no tienen tanta participación?
Uno lo vamos a ver en un rato, es el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico tiene una consecuencia en la manifestación del desempleo. Por otro lado, también el desempleo, si bien es cierto, puede ser como que el cuadro importante, también no estaríamos viendo que las mujeres podrían estar aceptando puestos mucho más precarios, por lo tanto informales en la mayoría de casos, o con sueldos muy bajos, considerando que tienen un título o son profesionales de tal o cual, o con tal o cual expertise, ¿no? Y vemos que esto podría tener algunas razones. Si miramos ya con una cuestión de mirada de la brecha salarial, ¿no? Con el COVID, y según la ENAO, que es la encuesta nacional de hogares, ¿no? La encuesta del INEI, la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres en todo el país incrementó de 19% en el 2020 a 25% en el 2021, ¿no? Y esto es donde pudimos ver que el COVID, como que afectó a nuestra economía, pues afectó más a las mujeres, ¿no? Y si nos ponemos más estrictos, cada vez le podemos dibujar esta mujer más perfecta, ¿no? Usualmente son mujeres de zonas rurales, probablemente que estén inmersas en pobreza o pobreza extrema, ¿no? Y vamos viendo de que estas brechas se repiten, se han repetido a lo largo de los años, pero con el contexto del COVID se agravaron, ¿no? Eh, las dificultades han ocasionado que ya si de por sí era difícil volver al trabajo post-COVID, ¿no? Para las mujeres sea aún mucho más difícil, ¿no? El ritmo con el que nos hemos ido recuperando en relación a los hombres, pues es mucho más lento, ¿no? ¿Y qué factores originan esto de aquí? Pues la discriminación por género, ¿no? El hecho de que probablemente te discriminen antes de contratarte, ¿no? Porque de repente un empleador dice, no, si yo la contrato a ella, probablemente en unos años se quiera casar y probablemente en un año quisiera tener un hijo, entonces no me va a producir tanto igual que un hombre, ¿no? Y esto está causado básicamente por los estereotipos de género, ¿no? También, ¿no? O que no te contraten porque es un trabajo que se relaciona a los hombres, ¿no? Construcción o transporte, ¿no? Entonces son estereotipos de género que se van creando, ¿no? Otro factor que lo origina es el trabajo no remunerado, ¿no? Si entre el padre o madre de familia, ¿no? Se tiene que elegir uno de los dos quién tiene que trabajar, probablemente se vaya el padre porque se relaciona que la madre se tiene que dedicar a la esfera privada, es decir, al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, etcétera, ¿no? Y si la mamá sale a trabajar, y lo hemos vivido casi todos y todas, y aquí serían casos muy excepcionales y serían bien chéveres de estudiar también, es que si la mamá y el papá salen a estudiar, probablemente venga otra mujer a reemplazar esas tareas de cuidado, la abuelita, la tía, la hermana mayor, ¿no? Y todos nos ponemos a pensar en nuestro historial de familia, ¿quién ha suplido el trabajo de nuestra mamá? Pues probablemente otra mujer. Y si tenemos más posibilidades económicas, pues estamos pagando por una trabajadora del hogar, ¿no? Entonces sigue siendo mujer. El trabajo de las tareas de cuidado es feminizado totalmente, ¿no? Y por último, la educación. ¿Por qué? Porque como decíamos al inicio, hay una mayor brecha entre quienes terminan y no terminan el colegio, ¿no? Quienes acaban en su mayoría son hombres, quienes acaban más la primaria en relación a ambos géneros también son los hombres. Entonces, si tú no tienes buena educación, está demostrado ya científicamente, no vas a poder acceder a buenos ingresos a largo plazo, a un buen trabajo, a tener un buen futuro, básicamente. Entonces, esos son factores que a grandes rasgos lo originan, ¿no? Entonces, como les comentaba, existe una crisis de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que el rol de la mujer ha cambiado. Hoy en día tenemos igual participación en la economía, ¿no? Pero se nos pone como esta decisión de que si yo quiero ser mamá y trabajar, pues nadie, si yo voy a ir a trabajar, ¿quién va a cuidar a mi hijito? ¿Quién va a cuidar la casa? Se queda ese vacío y los hombres no necesariamente van a asumir ese rol de cuidado. En todos los hogares no se dividen las tareas del hogar de igual manera, ¿no? Lo que debería ser en un mundo ideal, ¿no? Entonces existe esta crisis de cuidado y por lo tanto aumenta
esta carga de cuidado en las mujeres, sin distinción. El año antepasado tuve la oportunidad, a finales de 2021-2022, tuve la oportunidad de participar en un estudio que realizó la ONG Flora Tristán, ¿no? En donde veía cómo el COVID había cambiado estas dinámicas de cuidado, ¿no? Y que me habían dicho casi todas las mujeres que entrevisté mujeres en Cusco, en las zonas rurales, en Apurímac, me fui también a Satipo, en Lima mismo, y también en Cayali, todas sin distinción, me dijeron que con el COVID las tareas de cuidado aumentaron en relación a la prepandemia, ¿no? También sucede que cuando tú trabajas solamente en tu casa, teniendo en consideración el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado, hay un mayor control de parte de las parejas. Muchas de estas mujeres que entrevisté me decían que eso sucedía, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el contexto del COVID vivíamos todos en confinamiento, ¿no? Entonces estábamos más atentos a lo que la otra persona hacía dentro de nuestra familia, ¿no? Entonces había más control, ¿no? Como que tienes que limpiar más, tienes que cocinar, hacer la que pasa más tiempo cocinando porque si no estás vista como una persona floja, ¿no? Y hay postergación de proyectos personales, ¿no? Si tú te dedicas solo a las tareas de cuidado en tu hogar, probablemente estás poniendo de lado lo que tú quisieras hacer, ¿no? Probablemente querías estudiar algo, pero entre decidir estudiar algo y dejar a tu familia sin que nadie las atienda, etcétera, de repente te jala lo segundo, ¿no? Entonces hay una postergación de proyectos personales y profesionales. Aquí en este cuadro vemos cómo se divide el tiempo de trabajo destinado por semana en relación al trabajo remunerado y no remunerado. Y al no remunerado me refiero a las tareas de cuidado y el trabajo doméstico, ¿no? Vemos una diferencia bastante clara entre las mujeres que básicamente llegan de trabajar probablemente y tienen que seguir trabajando, ¿no? Tienen que seguir cocinando, limpiando, porque al día siguiente tienen que ir a la oficina o a donde vayan a trabajar, y tienen que regresar y seguir con este ciclo, ¿no? Mientras que vemos en comparación a los hombres, la brecha es bastante distinta, ¿no? Se dedican más al trabajo remunerado que al trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, aquí este dato me pareció importante. Las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más en relación a sus pares hombres, ¿no? Y el trabajo doméstico en relación a los hombres y mujeres, los hombres hacen 15 horas con 50 minutos a la semana versus las mujeres 39 horas con 28 minutos a la semana. Es decir, 23 horas con 34 minutos más que los hombres, ¿no? Y existe un reconocimiento, este trabajo es, además de que en el Día de la Madre, usualmente, o el Día de la Mujer, se nos dice luchadoras, ¿no? Que trabajamos, que damos todo por nuestra familia, pero más allá, ¿hay alguna forma de poder balancear esta situación? ¿Qué estamos dejando de hacer las mujeres cuando tenemos que trabajar en las tareas de cuidado para que poder cumplirlas, ¿no? O sea, nuestros ideales de lo que queremos ser, nuestros proyectos de vida, ¿no? Existe un reconocimiento más allá, ¿no? Es por eso que incido mucho en que no podemos decir claramente que es un feliz día de la mujer, porque siguen existiendo estas brechas, y estas brechas no solo significan estas diferencias entre hombres y mujeres, sino que estas mujeres que se dedican a las tareas de cuidado están posponiendo muchos sueños que ni siquiera los dicen, ¿no? Porque tienen que cuidar. Aquí también vemos el tiempo destinado por semana al trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres, ¿no? Por edad, ¿no? Vemos que usualmente a partir de ya que eres joven, incluso cuando eres niña, ¿no? En relación a los niños, probablemente la hermanita se tiene que quedar cuidando al hermanito, o cuando ya eres adolescente a tus abuelitos, ¿no? Si es que no tienes la posibilidad de pagar una persona que cuide en tu casa, una enfermera, ¿no? Cuando eres la edad 30, 49 años, cuando eres mamá, de 50 y 64 años, de repente cuando tienes que volver al ciclo de la vida y cuidar a tus padres, o a los 65 años y más, ¿no? Ese última porcentaje me parece súper interesante porque, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de feminicidios, ¿no? Cuando muchas de las madres que son desaparecidas y asesinadas, ¿no? Por sus parejas o por exparejas, etcétera, quienes asumen la tarea de cuidado de los hijos, hijas que esa mujer dejó, pues usualmente va a ser la abuela,
¿no? Entonces, o las mamás que tienen que ir a trabajar y dejan a sus familias, a sus hijos o hijas encargadas, ¿con quién? Con la abuela, con una vecina de una edad avanzada, ¿no? Entonces vamos viendo que en relación a la edad ni siquiera esa brecha puede disminuirse. ¿Y eso qué efectos tiene, no? Aquí hay un concepto que me parece bastante interesante de conversar, que es el techo de cristal, ¿no? Que son estas ideas de repente que no están escritas en papel, pero son costumbres o cuestiones que hemos normalizado, que nuestras instituciones públicas y privadas también los han normalizado y que dificultan que las mujeres tengan acceso a puestos de alta dirección, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo al contratarte te contrato digo, mi empresa cree en la igualdad, voy a contratar igual hombres a mujeres, pero finalmente para elegir a mi sucesor como presidente de esa empresa voy a elegir otro hombre, porque probablemente la mujer tiene que llegar a su casa y seguir cuidando a sus hijos, limpiando la casa, etcétera. Voy a ver que quien más va a ser más productivo va a ser el hombre, ¿no? O finalmente, si la mujer tiene que repartir su tiempo entre ambas situaciones de vida, ¿no? Su vida privada y su vida profesional, es muy probable que en su vida profesional pueda rendir un poco menos, porque obviamente llega más cansada, ha tenido que cocinar la noche anterior, etcétera, etcétera. Entonces, a quienes van a seguir eligiendo en estas situaciones, pues van a ser a los hombres que hemos visto en teoría gastan menos tiempo en labores no remuneradas de cuidado, ¿no? Entonces, este concepto de techo de cristal todavía, o sea, es claro, pero todavía es invisible, ¿no? Porque no existen leyes muy claras en muchos casos, ¿no? Para poder, o normas que nos permiten tener igualdad de condición a hombres y mujeres. Por ejemplo, la última norma en las últimas elecciones en donde se pedía la alternancia en las listas congresales hombre-mujer, hizo que se posibilite el mayor ingreso de mujeres en relación a congresos anteriores, o que hoy en día, para mal o bien, la presidenta sea mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una alternancia, ¿no? Porque luego de Castillo no pusieron a Cerrón, sino estaba Nina Boluarte. Entonces, esa alternancia o esas cuotas que muchas veces vemos en diferentes espacios han permitido que entren más mujeres o que sigan ocupando esos espacios donde posibiliten que las mujeres cumplan un rol mucho más importante, nuevamente porque somos nosotras quienes vemos el abuso constante, vemos brechas, desigualdad a flor de piel todo el tiempo, que por lo tanto vamos a ser las que en teoría podríamos cambiar esto a largo plazo, ¿no? Entonces, solamente cerrar toda esta presentación de por qué hoy día estamos hablando de eso es porque no podemos hablar de desarrollo en todas sus variaciones, desarrollo económico, político, sin igualdad de género. El desarrollo sin igualdad de género no es posible. Entonces hay que llevarnos esa reflexión el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestra primer ponente que nos ha hablado acerca de igualdad salarial y trabajo doméstico no remunerado. Vamos rápidamente a presentar a nuestra siguiente ponencia. Hablaremos sobre el tema del hostigamiento sexual laboral y el servicio trabaja sin acoso. Y presentamos ya a la abogada Norca Lisbeth Alca Corrales. Ella es responsable del Servicio de Trabajo sin Acoso de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Zaida. Buenas tardes a todos los presentes en esta capacitación por el Día de la Mujer. Primero saludar a todas las mujeres. En su día celebramos un 8 de marzo, un día en el que buscamos también reivindicar los derechos laborales de todas las mujeres. En tal sentido, voy a proceder a proyectar las diapositivas para iniciar con el tema que me toca exponer en este día. Les voy a hablar acerca de hostigamiento sexual laboral y el servicio Trabaja sin Acoso. El servicio Trabaja sin Acoso es un servicio de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y es un servicio que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual dota a todas sus gerencias y direcciones regionales a trabajar en contra del hostigamiento sexual laboral. En ese sentido, vamos a analizar primigeniamente
¿Cuál es la normativa internacional que regula el hostigamiento sexual laboral? Como normativa más importante en este tema tenemos el convenio 190, que es el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio principalmente toca 3 temas, y el primero es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se da por una amenaza para la igualdad de oportunidades, es una amenaza para la igualdad de oportunidades, y es cierto que es inaceptable e incompatible con el trabajo decente. Ahora bien, la expresión violencia y acoso designa un conjunto de comportamientos, actos, prácticas, todos inaceptables, y también amenazas que se manifiestan ya sea una sola vez o también repetidamente, y que pueden causar algún tipo de daño o afectar a una persona. Y bien, la expresión violencia y acoso sexual por razón de género. Respecto a esto, la violencia y el acoso son los que van dirigidos contra las personas, ya sea por razón de su sexo o género. Y en este caso, precisamente dentro del ámbito laboral. Ahora bien, tenemos la normativa nacional que regula el hostigamiento sexual laboral. Y principalmente tenemos a la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y su reglamento, que es el decreto supremo 14/2019, modificado por el decreto supremo 21/2021. Bien. Todos los días nos despertamos viendo noticias respecto de casos de acoso o casos de violencia sexual en contra de las mujeres. Sin ir muy lejos, aquí en pantalla les proyecto 3 noticias referentes al tema. Por ejemplo, Perú es el segundo país con mayor violencia sexual. Perú ocupa el 3er lugar en el mundo por violaciones sexuales y feminicidios. Perú ocupa el puesto 8 en feminicidios en América Latina. Y un punto importante es el hostigamiento sexual que sufren los trabajadores y las trabajadoras dentro de su ámbito laboral. Respecto a este tema, tenemos a la Política Nacional de Igualdad de Género. Entendemos que el acoso sexual laboral no solamente afecta a las trabajadoras, sino también los varones pueden ser afectados dentro de su centro de trabajo. Por eso es que hablamos de la Política Nacional de Igualdad de Género. El objetivo prioritario de esta política es reducir la violencia hacia las mujeres, pero también una violencia sexual hacia los varones. Se tienen los lineamientos que básicamente en el numeral 1.1 precisa implementar las medidas de atención y protección para las mujeres víctimas de violencia o integrantes del grupo familiar, entendiendo este como un sector que se encuentra afectado por la violencia de género. Asimismo, un servicio que brinda la atención, orientación, asistencia legal y también psicológica para las víctimas de los casos de violencia sexual laboral. Está dirigido a los hombres y mujeres, varones y mujeres trabajadores, trabajadoras, víctimas de acoso sexual en el centro de trabajo. Y en este caso se tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se encuentra a cargo de proteger a los trabajadores del sector privado y también a Servir, que se encarga de proteger a los trabajadores del sector público. Pues bien, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación? El servicio Trabaja Sin Acoso está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y en este caso a cargo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco. Y en el caso del sector público, se tiene a Servir con el programa Estado Sin Acoso. Posteriormente les voy a hablar acerca del servicio Trabaja Sin Acoso y los componentes que ofrece para luchar contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Ahora bien, también respecto a las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral, estas se dan en voluntariados, en partidos políticos, en grupos donde se tiene algún tipo de interrelación entre personas. Asimismo, en los centros e instituciones educativas, ¿no? Centros y programas educativos, instituciones de educación básica o superior no universitaria, centros universitarios. Y finalmente, en instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Vamos a hablar acerca del hostigamiento sexual laboral en el ordenamiento jurídico peruano. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? Es una forma de violencia que se da a través de una conducta de naturaleza sexual o connotación sexual o sexista. Esta tiene que ser no deseada,
¿ok? Y eso puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante para la persona víctima de hostigamiento sexual laboral. ¿Qué origina esto? Afecta el desenvolvimiento laboral o de cualquier otra índole de la víctima, toda vez que una persona que se siente humillada en sus derechos no va a poder rendir de manera óptima y no va a cumplir con las metas que tiene programadas para el ejercicio de sus funciones. Pues bien, un punto importante es que respecto al hostigamiento sexual no se requiere acreditar ni el rechazo expreso ni la reiterancia de la conducta. Quiere decir, si una persona víctima de hostigamiento sexual laboral quiere interponer una denuncia frente a este caso que está sufriendo, no es necesario que alguien venga a revictimizarlo o revictimizarle y le pregunte, bueno, ¿te has negado? ¿Has estado en contra? No. En el hostigamiento sexual laboral existe un principio que se basa en evitar la revictimización. Si se presenta la denuncia, se cree en la palabra del denunciante y en base a los medios probatorios que presente se inicia el procedimiento de investigación que va a terminar con una sanción en caso esta denuncia de hostigamiento sexual laboral haya sido declarada pues como un caso efectivamente de hostigamiento sexual laboral. Ahora bien, ¿qué es una conducta de naturaleza o connotación sexual? Vamos a poner ejemplos para que podamos entender de qué se trata. Son comportamientos o actos físicos, verbales, también gestuales, o todas las conductas que tengan connotación sexual. Por ejemplo, contacto físico innecesario y no deseado. Y nos ha pasado a muchas que en el centro de trabajo o en algún lugar en el que nos encontramos, llegan algunas personas y bueno, saludándonos, nos agarran de la cintura o muchas veces nos agarran de la mano. Situaciones que nosotras tal vez no permitimos y con las que no estamos de acuerdo. Este es un claro ejemplo de una conducta de naturaleza o connotación sexual. También tenemos las miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad. Insultos, observaciones, bromas, las bromas que se han normalizado tanto en el ambiente de trabajo, pero que si nosotras no estamos de acuerdo y queremos presentar la denuncia, podemos hacer. Bromas e insinuaciones todas de carácter sexual, manoseos, jalones, pellizcos en forma sexual. En este caso, también se tiene que probar que estos manoseos son una conducta netamente sexual y con la que yo no me considero de acuerdo. ¿Cómo pruebo que no estoy de acuerdo? Presentando mi denuncia, pero no es necesario que yo pruebe que no me encuentro de acuerdo, como les precisaba anteriormente. Propagar rumores sexuales acerca de la víctima, mostrar, dar o dejar información sexual, fotografías, ilustraciones, mensajes sexuales a la víctima. Y finalmente un ejemplo que tenemos es la utilización o exhibición de material pornográfico. Todas estas conductas representan conductas de naturaleza o connotación sexual. Tenemos también las conductas sexistas, que son los comportamientos o actos que promueven o refuerzan los estereotipos en la sociedad y en los cuales los hombres o las mujeres tienen atributos, roles o espacios propios. Por ejemplo, vemos en la primera imagen dos trabajadores del sector salud, pero usualmente vemos en la sociedad y percibimos ciertas frases que representan esas conductas sexistas. Por ejemplo, la que no enseña, no vende. Y es una frase que tenemos un tanto arraigada en la sociedad y más para ciertos espacios o para ciertas funciones. Pero lo cierto es que mi éxito laboral no depende de cómo yo me vista. Más bien depende de lo que yo pueda rendir en cuanto a mis funciones. Entonces, la vestimenta, pues, es algo que está de más. Ahora bien, en la siguiente imagen vemos a dos trabajadores que se encuentran con sus cascos. Y bien, muchas veces hemos escuchado que las mujeres no podemos hacer actividades de fuerza, trabajos de fuerza. Por eso tenemos el ejemplo de algo que no se debe dar y que representa una conducta sexista. Por ejemplo, ese trabajo es de hombres. No, mi sexo no determina mi capacidad en el trabajo, porque yo puedo rendir, puedo hacer muchas cosas que también pueden hacer los varones. En este caso, estas dos conductas representan claramente conductas sexistas y de acuerdo al concepto de hostigamiento sexual laboral pueden ser denunciados como un caso de hostigamiento sexual laboral. Ojo.
Bien, tenemos las conductas frecuentes y los niveles de riesgos frente al hostigamiento sexual en el trabajo. Y tenemos como un nivel bajo los chistes de contenido sexual, comentarios sexuales sobre la persona, ya sea una invitación a salir reiterativa, acercamiento excesivo, gestos y mirada lascivas. Que claro está, si estas conductas incomodan a alguna persona, algún trabajador o alguna trabajadora puede denunciarlos. Por eso son considerados de nivel bajo y por tal motivo pues se pueden trabajar aún. Ahora, respecto de las conductas frecuentes y niveles de riesgo en el nivel medio, tenemos a hacer preguntas acerca de la vida sexual personal de los trabajadores, hacer insinuaciones sexuales, pedir abiertamente tener relaciones sexuales o presionar después de alguna ruptura sentimental. Y finalmente tenemos como un nivel alto y en el cual se debe prestar especial observancia y se debe dedicar un trabajo adecuado son los abrazos, besos no deseados, tocamientos, pellizcos, acorralamientos, incluso presiones para tener sexo a cambio de amenazas o realizar actos sexuales bajo presión de despido. Respecto de las conductas sexuales de alto riesgo, usualmente el acosador elige a una víctima que percibe vulnerable, a alguien que de acuerdo a cómo se ha interrelacionado con los compañeros puede percibir que es una persona que no le va a negar el acto de hostigamiento sexual. Y pues bien, el acosador se gana la confianza de esta persona, intenta apoyarla, en el trabajo la halaga, incluso se puede dar aumento de llamadas, visitas a la oficina. Tenemos en este caso una conducta de alto riesgo que puede ser denunciada como un acto de hostigamiento sexual en el trabajo. Ahora bien, también tenemos que los trabajadores perciben una relación especial entre el acosador y la víctima y se da el rechazo usualmente de los compañeros de trabajo que creen que la víctima tiene un trato especial y se tiene el sentimiento de culpa por parte de la víctima. Muchas veces en los espacios de trabajo juzgamos situaciones de las cuales no tenemos conocimiento y no entendemos si es que la persona en realidad es una víctima de hostigamiento sexual en el trabajo y solamente se la juzga por ello. Se tiene también que el acosador puede hacer explícitas sus demandas, recordando a la víctima los favores que le ha hecho. En caso sea una relación vertical, pues bien, recuerda que tú estabas en turno tarde, yo te he cambiado a turno mañana, o yo te he ayudado con la carga laboral que tú tenías. Entonces, recurre a las amenazas sobre la pérdida de esos beneficios y también la pérdida de su puesto de trabajo. Y usualmente también el acosador para el asalto sexual con la fuerza física. Todas estas conductas son conductas de acoso sexual de alto riesgo. Respecto del hostigamiento sexual laboral, el Servicio Trabaja Sin Acoso de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se encarga de trabajar en proteger a los trabajadores del sector privado y también recibir las denuncias de los trabajadores del sector privado, brindándoles un acompañamiento adecuado. Pero también se tiene el trabajo de los centros de emergencia mujer, quienes también reciben las denuncias y se le da todo el acompañamiento, y del mismo modo la SUNAFIL, que puede iniciar un procedimiento inspectivo. Se tiene un estudio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya pregunta principal y va de acuerdo a que si alguna vez le ha pasado alguna de las siguientes situaciones por parte de un compañero de trabajo o superior. Entonces, esto es preocupante porque un 55% indicaba que se daban comentarios o bromas en doble sentido. También tenemos un 74% comentarios sobre su aspecto físico. Hey, hoy no te has arreglado, no te has maquillado, pues esta es una conducta de connotación sexual. Tocamientos de carácter sexual, comunicaciones con connotación sexual, mensajes o llamadas en los cuales yo no me siento cómoda de recibir estos mensajes o estas llamadas, comentarios intrusivos sobre su orientación sexual. Y es más, en un gran número les han insistido a salir o tener relaciones sexuales. Ahora bien, ¿qué se ha previsto para la lucha contra el hostigamiento sexual? Primero, la prevención de actos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Y posteriormente, en caso se haya dado
un caso efectivamente de hostigamiento sexual laboral, se tiene la sanción por parte del órgano competente, en el caso del sector privado, el SUNAFIL, y esa se da protección a la víctima de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Cuáles son los deberes del empleador frente a casos de hostigamiento sexual en el trabajo? Primero, debe informar al Ministerio Público en caso haya indicios de la comisión de un delito. Asimismo, iniciar y culminar el procedimiento de investigación una vez se haya dado la denuncia por parte del trabajador o trabajadora que sienta que está viviendo un caso de hostigamiento sexual laboral. Otorgar las medidas de protección que se requieran en caso sea necesario. Realizar también actividades preventivas, capacitaciones para concientizar a sus trabajadores respecto de cuáles son las figuras que configuran un caso de hostigamiento sexual laboral. Informar sobre los canales de atención para la interposición de alguna queja. Poner a disposición un servicio médico o psicológico para la persona que denuncia estos casos de hostigamiento sexual laboral. Y está prohibido despedir o no renovar el contrato de la persona que denuncia uno de estos casos. Asimismo, en el sector privado, iniciar un procedimiento de elecciones para elegir a los miembros del comité. Bien. Les voy a hablar acerca del servicio Trabaja Sin Acoso. Esto es un servicio que se encuentra en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco desde el año 2020. Este servicio, si bien es cierto, está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, también se encuentra en las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. Ahora bien, respecto de ese servicio, se tienen tres puntos fundamentales para la atención de las denuncias de hostigamiento sexual laboral. Primero tenemos a la atención y orientación, que esto inicia desde que la persona quiere denunciar un caso de hostigamiento sexual laboral. Una vez que algún trabajador o trabajadora sienta que está viviendo uno de estos casos, tiene dos salidas. Primero, denunciar este caso en la institución o la empresa donde labora y de acuerdo a si es sector público o privado tiene un procedimiento, o también puede acudir a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y tener acceso al servicio Trabaja Sin Acoso, que le va a brindar la asistencia legal y la asistencia psicológica. En tal sentido, la persona viene y la puerta, en portería, en ingreso, se la orienta respecto a qué oficina tiene que acercarse para acceder a este servicio Trabaja Sin Acoso. Una vez ingresa, la primera persona con la que tiene contacto es la responsable o el responsable de la asistencia legal. Pero podemos entender que esta persona, el denunciante o la denunciante, puede estar sufriendo un estado de crisis, producto del hostigamiento sexual laboral que ha sufrido. En ese sentido, se cambia el orden y primero va a la asistencia psicológica a cargo de un psicólogo responsable de este servicio que conversa con ella y le da también las posibles soluciones frente a su caso. A posteriori, vuelve a la asistencia legal, se le da el acompañamiento dentro de todo el procedimiento desde la denuncia hasta que se tenga un resultado para la víctima, en caso sea un caso efectivo de hostigamiento sexual laboral, pero también se evalúa si este caso corresponde o no a la figura del hostigamiento sexual laboral. Bien, respecto de las pautas para la atención, un criterio muy importante es la confidencialidad de la denuncia que está poniendo la víctima, y es un principio básico y ético de actuación. Si la víctima viene en un cuadro de crisis y quiere contar los actos que ha sufrido dentro de su centro de trabajo, debe tener la plena confianza de que las personas con las que se está entrevistando no van a divulgar ningún tema, incluso si es una persona conocida, una persona que sale en medios, todo va a ser en completa confidencialidad. Ahora bien, también se tiene un consentimiento libre e informado respecto de cómo va a actuar frente a este caso de hostigamiento sexual laboral, pues se la orienta respecto de las salidas que tiene para tratar este caso. Importante también es no generar falsas expectativas. Una vez que la persona nos comenta cuál es el caso de hostigamiento sexual laboral que ha sufrido, se determina con ella, con él, si este caso efectivamente corresponde a hostigamiento sexual laboral y se le dan todas las salidas
posibles frente a estos sucesos. Y bien, también se debe reforzar el mensaje que de las consecuencias de la violencia son graves y la violencia debe detenerse y no minimizarse, porque muchas veces cuando nosotros nos sentimos amedrentados frente a un acto, frente a una palabra o una mirada y se lo comentamos a otra persona o a otro compañero, muchas veces recibimos una negativa o una frase negativa o juzgando nuestras emociones y nuestras percepciones, pero si sentimos que nos encontramos frente a un caso de hostigamiento sexual laboral, debemos denunciar. Este punto es muy importante porque yo les hablaba también de evitar la revictimización. Quiere decir que la persona que va a denunciar no debe obtener muchas preguntas por parte de las personas con las que se está entrevistando, sino intentar acompañarla, darle el soporte psicológico, la contención legal, pero también entender que ha sufrido un caso grave de hostigamiento sexual laboral. Incluso si un caso leve, se le debe dar la atención adecuada y evitar la revictimización para que la persona se sienta cómoda y no se sienta juzgada frente a la denuncia que va a poner respecto de hostigamiento sexual laboral. Bien, ¿cómo se sanciona el hostigamiento sexual laboral? Esto se da a través de un procedimiento que tiene por finalidad sancionar al trabajador o a la trabajadora que cometió los actos de hostigamiento sexual. Y este procedimiento garantiza una investigación reservada. Esta investigación, como les precisaba, debe ser confidencial, imparcial, célere, eficaz. Bien. Respecto del procedimiento de denuncia, les voy a hablar acerca de la denuncia en el sector público. La siguiente ponente va a ahondar mucho más acerca de la denuncia en el sector privado, pero en este momento, para informarles, vamos a hablar de la denuncia en el sector público. Esta denuncia puede interponerse ante la Oficina de Recursos Humanos de la institución en el sector público o ante la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Pues bien, una vez que la Oficina de Recursos Humanos recibe la queja o la denuncia, tiene la función de remitir esta denuncia a la Secretaría Técnica en un plazo máximo de 24 horas. Primero, si es que la Oficina de Recursos Humanos considera que debe brindar medidas de protección, de acuerdo a un criterio discrecional frente al caso y a los medios probatorios que presente el denunciante, dicta las medidas de protección. Ahora bien, la Secretaría Técnica debe emitir un informe de precalificación y esta llega a dos puntos. Primero, se puede iniciar el procedimiento administrativo disciplinario o también la Secretaría Técnica puede declarar no al lugar el trámite de la denuncia en base a lo que presente el denunciante y en base a cómo sustenta su denuncia de hostigamiento sexual laboral. Bien, si la Secretaría Técnica debe informar el término del procedimiento administrativo al denunciante cuando se da la resolución de sanción o archivamiento. Todo el procedimiento dura 30 días calendario y este puede ser extendido por 15 días más. También se tiene que la Secretaría Técnica debe reportar semestralmente a la Oficina de Recursos Humanos cuál es el estado de las denuncias recibidas por hostigamiento sexual laboral. Respecto del hostigamiento sexual laboral, precisarles que el Servicio Trabaja Sin Acoso se encuentra trabajando para concientizar a los trabajadores, concientizar a los empleadores que esta figura de hostigamiento sexual laboral no debe presentarse en los lugares de trabajo. Y si nosotros vivimos algún caso de hostigamiento sexual laboral, también tenemos canales de apoyo y canales de atención que nos brindan el soporte adecuado para poder denunciar estos casos y sentirnos libres, sentirnos eficaces y funcionales en nuestros centros de trabajo. Los esperamos en la avenida Micaela Bastidas con el CIDES Vigo en caso sufran un caso de hostigamiento sexual laboral para nosotros poderles brindar la asistencia legal y también la asistencia psicológica y ayudarlos en que se resuelva muy pronto la denuncia de hostigamiento sexual laboral. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de nuestra ponente, la abogada Norca Alca Corrales, quien es responsable del Servicio de Trabajo Sin Acoso de la GRTP Cusco.
Bien, vamos a continuar y vamos a invitar a continuación a la abogada Gabriela Milagros Pacheco Chile. Ella nos va a hablar acerca del procedimiento inspectivo y el comité de intervención frente a los casos de hostigamiento sexual laboral. Si ya la tenemos, por favor, le pedimos pueda compartir su pantalla. La abogada Gabriela Milagros Pacheco es especialista legal de la Intendencia Regional Cusco, SUNAFIL. Le damos la cordial bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se ven mis firmines? Bueno, agradecer a la gerencia por la invitación y también a todo el público que ha concurrido a esta charla tan importante, ¿no? Sobre todo en el día que se conmemora la lucha de la mujer por el reconocimiento de sus derechos. En esta ocasión voy a dar algunos alcances del procedimiento de investigación en el caso del hostigamiento sexual laboral en el sector público, ¿no? Porque anteriormente ya me explicó cuál es el procedimiento. Y asimismo, debemos tener en cuenta todo este procedimiento porque es respecto a que en el caso de una fiscalización por parte del organismo encargado, que es la SUNAFIL, se van a advertir inconductas que también van a detallarse y se van a subsumir en los tipos establecidos en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. En ese sentido, me gustaría recalcar que el hostigamiento sexual es una forma de violencia. Entonces, teniendo esta concepción primigenia, es que se van a emitir diferentes lineamientos administrativos, diferentes políticas públicas para atender y erradicar esta forma de violencia, ¿no? Nosotros como ente fiscalizador tenemos un protocolo, el cual va a servir de pautas para el desarrollo de actuaciones de fiscalización por parte de los inspectores de trabajo. En ese sentido, también debemos señalar que el empleador es un actor importante en el caso de hostigamiento sexual laboral, porque él va a ser el encargado de no solo concientizar a sus trabajadores sobre lo que es el hostigamiento, sino también va a ser el encargado de prevenir que se ocurran estos casos en su centro de trabajo, ¿no? En ese ambiente y en ese contexto, vemos que los empleadores que no son microempresa y no son pequeña empresa, no están registrados como tal en la REMIPE, tienen las siguientes obligaciones en el deber de prevención, ¿no? La primera es otorgar una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral y también otorgar una capacitación anual especializada para los órganos intervinientes en el procedimiento. Esto quiere decir, el comité o el delegado, de ser el caso, que lo vamos a ver más adelante, y también de otorgar a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga de sus veces. Es importante porque estos dos órganos van a ser los encargados de llevar todo el procedimiento de investigación. En cuanto al comité o al delegado, va a ser el encargado de desarrollar la investigación y también de proponer medidas de sanción y medidas complementarias para así poder evitar futuros casos de hostigamiento sexual laboral. Y en el caso de la Oficina de Recursos Humanos o la persona que haga de sus veces, va a ser el encargado de recepcionar la queja o la denuncia por parte de la presunta víctima o de un tercero, y también de adoptar las medidas de protección. Asimismo, va a ser el encargado de interponer la sanción y adoptar medidas complementarias para que también se prevengan, ¿no?, a futuro estos casos de hostigamiento sexual. Entonces, el empleador, al momento de establecer el primer órgano interviniente, debe tener claro si es que le corresponde establecer un comité o si le corresponde establecer un delegado, ¿no? En este caso, el criterio determinante va a ser el número de trabajadores del centro de trabajo. Si el empleador tiene 20 o más trabajadores, corresponde que se cuente con un comité de intervención. Y si el empleador tiene menos de 20 trabajadores, debe designar a un delegado contra el hostigamiento sexual.
En el caso de un comité, este debe estar conformado por 4 miembros, 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador, siempre garantizando la paridad de género. Asimismo, los acuerdos que llegue a adoptar el comité se dan y se adoptan por una mayoría simple, ¿no? En el caso de que haya un voto dirimente, porque pues, es un número par, la oficina de recursos humanos o quien haga de sus veces va a ser el decisor. Para el inicio del procedimiento de investigación, tenemos que tener en claro que se va a dar o de parte o de oficio. Va a ser de parte, no solo por inicio de la víctima, sino también se puede dar a pedido de un tercero. Y esto me gusta recalcarlo porque muchas veces cuando nosotros observamos algún caso de hostigamiento sexual, no lo advertimos a la autoridad competente, no lo advertimos a nuestro propio empleador. Entonces ahí nosotros también tenemos una responsabilidad grande de también ser sujetos activos en el inicio de un procedimiento de investigación. Cuando es de oficio, también se da cuando la institución conoce por medio de cualquier medio hechos que pueden constituir hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, también se da que puede tomar conocimiento por otro medio y debe comunicarlo de manera obligatoria a la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de los canales de atención, vamos a ver que el primer órgano interviniente, en este caso, el segundo órgano interviniente que viene a ser la Oficina de Recursos Humanos, va a desarrollar diferentes acciones. La primera es que en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o la denuncia, pone a disposición de los canales, a la víctima de los canales de atención. Los canales de atención son los siguientes: atención médica, atención físico-mental o psicológica, ¿no? Con los que cuente el empleador. En el caso de no contar con estos canales de atención, puede derivar a servicios públicos o privados según corresponda, ¿no? Asimismo, teniendo estos canales de atención, se puede emitir un informe que va a tener en consideración los resultados de estos canales de atención, ¿no? Y también se puede incorporar a la investigación como medio probatorio, siempre y cuando se tenga el conocimiento de la víctima, ¿no? Esto es muy importante al momento de emitir el acta de derechos de la persona denunciante, ¿no? Porque esto se puede ofrecer dentro del acta. Y este documento va a constituir un medio probatorio importante, porque al momento de la denuncia se procede a dar lectura al acta de derechos de la persona denunciante. En este acta van a constar los derechos que le asisten a la víctima y que están reconocidos tanto en el reglamento y de manera supletoria en la ley 30.36.4 y su reglamento, ¿no? En este acta es importante porque debe estar suscrita por la denunciante y va a ser importante porque se va a dejar constancia que la víctima ha sido informada sobre los derechos que le asisten en el marco del procedimiento, ¿no? Para lo cual también es importante utilizar medios físicos como virtuales. La siguiente acción que va a desarrollar la Oficina de Recursos Humanos o quien haga de sus veces son las medidas de protección. En un plazo no mayor a 3 días hábiles de interpuesta la queja o la denuncia, se van a dictar estas medidas de protección a la víctima. Es muy importante que al momento de dictar estas medidas de protección se tenga en consideración a la víctima. Siempre se debe tomar estos casos de hostigamiento sexual desde la óptica de la víctima y el daño que se le podría ocasionar. Es por eso que las primeras medidas de protección afectan al presunto hostigador, es decir, la rotación o la suspensión temporal, que son las 2 primeras medidas de protección a tener en cuenta, siempre están dirigidas al presunto hostigador. Como otra medida de protección puede ser la rotación o cambio de lugar de la víctima, pero siempre teniendo en consideración su voluntad y que la víctima así lo desee, ¿no? Y como cuarta medida de protección
se puede solicitar al órgano competente la emisión de una orden de impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, ¿no? Y también se pueden emitir otras medidas de protección que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. Esta óptica es muy importante porque el bienestar de la víctima es lo que se busca en estos casos, es garantizar su bienestar físico como psicológico. Luego la investigación sigue el siguiente rumbo, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor a un día hábil de recibir la queja o la denuncia, corre traslado al comité para el inicio de la investigación, ¿no? La misma que en un plazo, el mismo, perdón, que en un plazo de 15 días emite un informe con las conclusiones de la investigación. Es dentro de este plazo de los 15 días que se le va a otorgar al presunto hostigador un plazo para que pueda formular sus descargos. Si bien es cierto, en la normativa, en la base legal que ha sido ampliamente explicada al intermedio de las exposiciones por la anterior expositora, no establece un plazo específico. Siempre debe obedecer la razonabilidad y garantizar el derecho de defensa del presunto hostigador, ¿no? Este plazo va a ser determinado por cada institución, pero siempre observando estos derechos fundamentales. Emitido el informe, debe contener los siguientes datos. Debe contener una descripción precisa de los hechos que han desencadenado el presunto hostigamiento. Debe haber una valoración de los medios probatorios y también va a contener una propuesta de sanción o de archivo de ser el caso, para lo cual debe estar debidamente fundamentado por el comité. Y también va a estar acompañado de recomendaciones de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. El informe con las conclusiones, en un plazo máximo de un día hábil, se pone en conocimiento del órgano de sanción, que en este caso va a ser la Oficina de Recursos Humanos, para que en un plazo de 10 días calendarios de recibido el informe se emita una resolución de sanción a aplicar, ¿no? Cabe resaltar que en este plazo de 10 días, antes de la emisión de la resolución, se corre a traslado el informe al presunto hostigador para que también de considerar lo pertinente presente sus alegatos, ¿no? Como bien se señalaba anteriormente, la sanción depende de la gravedad de los hechos, ¿no? Puede ir desde la amonestación o la suspensión o despido. También es muy importante la comunicación al Ministerio de Trabajo de los casos de hostigamiento sexual laboral. Esto es muy importante porque es un punto que se observa al momento de desarrollar un procedimiento inspectivo, ¿no? Es un punto que toman en consideración los inspectores de trabajo, y es que esta comunicación debe estar en el plazo establecido por ley, que es en un plazo no mayor de 6 días hábiles de recibida la queja o la denuncia, cuando es en el caso de una investigación que se da de oficio, y dentro de los 6 días hábiles desde la emisión, cuando hablamos de la decisión que pone fin al procedimiento. Es decir, se debe comunicar al Ministerio de Trabajo ni bien se toma conocimiento de la denuncia, y también cuál viene a ser la sanción o la resolución de sanción o de archivo, de ser el caso, ¿no? Para que, de considerarlo el Ministerio de Trabajo, inicie las acciones pertinentes. Ahora, un punto también importante a señalar en el caso del hostigamiento sexual laboral es que el despido es nulo cuando tiene por motivo la presentación de una queja de hostigamiento en el trabajo. Asimismo, referido a la inspección laboral, les comentaba al inicio de la exposición que nosotros como organismo hemos emitido un protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual que nos sirve a nosotros de pauta para poder realizar o desarrollar las diferentes actuaciones inspectivas, ¿no? En ese sentido también se ha renovado, se ha emitido una versión 2 que es reciente, que se ha emitido el año pasado, para tener una mejor atención y direccionamiento
en la investigación. Nosotros, cuando recepcionamos una denuncia que está referida a la materia de hostigamiento sexual, debemos tenemos en consideración y les pedimos a los denunciantes que pongan especial atención a los siguientes datos, ¿no? Que se identifique el nombre, el cargo, la función y la relación laboral de la presunta víctima, así también que se identifique al presunto hostigador, el cargo que tiene y el vínculo en torno a la relación laboral con la presunta víctima. También se le requiere una descripción precisa de los hechos que vendrían a constituir hostigamiento sexual laboral, y también a efectos de tomar otras acciones que se indique, ¿no?, si se ha presentado una queja o una denuncia frente a la Oficina de Recursos Humanos. Y también, de ser necesario, se pide que se levante la reserva de identidad. Y también nosotros, a efectos de desarrollar una mejor investigación, pedimos que se aporten medios probatorios, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a que nosotros podamos determinar si hay una infracción en materia de hostigamiento sexual laboral. Teniendo en cuenta también el primer concepto que les hacía referencia al inicio de mi ponencia, es que el hostigamiento sexual es una forma de violencia. Es por eso el trato que se le da, ¿no? Es por eso que cuando nosotros tomamos conocimiento de uno de estos casos, procuramos que el inicio de las actuaciones inspectivas sean inmediatos, se efectúen el mismo día de recibida la orden de inspección. Y también en materia de inspección es importante señalar y que ustedes tengan en consideración que estas infracciones son de carácter insubsanable, es decir, no se puede emitir una medida de requerimiento para que se puedan implementar o que se puedan subsanar, porque esta constitución de los órganos intervinientes, de la designación del comité, del delegado de ser el caso, o que esté debidamente capacitados estos órganos, deben ser implementados antes de que se suscite un caso de hostigamiento sexual laboral. No puede ser después. No tendría sentido que no se le dé una atención oportuna a la víctima, ni que se desarrolle un procedimiento posterior cuando ya se ha dado el caso. Como podemos observar, nuestro reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo establece diferentes inconductas relativas al hostigamiento sexual laboral, ¿no? Dependiendo la gravedad, y también se calcula la multa teniendo en consideración el tipo de empresa, y también la cuantía se hace respecto a las UITs del año vigente en el que se comete la infracción. Por ejemplo, ¿no?, cuando el empleador omite comunicar al Ministerio de Trabajo la recepción de una queja o de una denuncia, constituye una infracción leve. Cuando no se lleva a cabo la capacitación al inicio de la relación laboral o la capacitación anual especializada para los órganos intervinientes, constituye una infracción grave. Asimismo, constituyen infracciones muy graves en caso de hostigamiento sexual laboral, los casos de hostigamiento sexual, porque también, ¿no?, al ser una forma de violencia, afecta la dignidad del trabajador como tal, no solo como ser humano, sino como trabajador. También constituye una infracción muy grave cuando no se adoptan las medidas necesarias para prevenir o cesar estos actos. También cuando no se inicia este procedimiento de investigación, o cuando no se otorga medidas de protección para la víctima, o cuando no se cumple con emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación. Eso sería todo. Gracias. Bien, agradecemos la ponencia de la abogada Gabriela Milagros Pacheco Chile, quien nos ha hablado sobre el procedimiento inspectivo y el comité de intervención frente a los casos
de hostigamiento sexual laboral. Vamos a pedir a todas nuestras ponentes, por favor, que puedan encender sus cámaras, igual a nuestros funcionarios, para poder culminar así con esta capacitación. Sin embargo, también tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Por favor, es con respecto a esta pregunta va para Sunafil. Stephanie Quiroz nos pregunta, respecto del procedimiento en el sector público, ¿cuántas denuncias ha recibido la Sunafil en lo que va del año? Gracias por la pregunta, Stephanie. Sí, nosotros a nivel de intendencia, te puedo hablar respecto a la fase sancionadora. A la fecha tenemos un procedimiento que se ha solicitado a raíz de un sindicato. El nombre del sujeto inspeccionado reserva, pero tenemos a la fecha un procedimiento sancionador que está pendiente de emitir precisamente la decisión en primera instancia. Sin embargo, ya ha sido observado por el órgano de instrucción y cuenta con una propuesta de sanción. Bien, asimismo nos hacen llegar la siguiente pregunta. José nos dice, exactamente cuál es la estadística de Sunafil en Cusco. Nos pide la misma pregunta para Sunafil. Primero, por favor, si contesta Gabriela, y también nos solicita lo mismo en la GRTP. Empecemos con Sunafil. El número de denuncias, no tengo un número exacto porque el mapeo se hace a nivel nacional, pero personalmente puedo adelantar opinión que las solicitudes de inspección en esta materia no son concurrentes, no es un número elevado que se presenten de oficio, ¿no? Nosotros como Intendencia Regional sí hacemos campañas de orientación, sí emitimos órdenes de inspección para concientizar, orientar a los empleadores, al público en general. Sin embargo, las solicitudes a pedido de parte son escasas. Bien, respecto de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y el Servicio Trabaja Sin Acoso, en lo que va del año y a la fecha no hemos recibido denuncias de hostigamiento sexual laboral, y justamente a raíz de ello es que nosotros realizamos actividades de difusión y sensibilización para que los trabajadores y trabajadoras puedan conocer más acerca de este servicio y se sientan en la confianza de poner alguna denuncia si es que requiriesen y sintiesen que se encuentran frente a un caso de hostigamiento sexual laboral. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos también algunos comentarios que nos hacen llegar a través de la transmisión en vivo del Facebook. Nos solicitan Jorge Luis Mayor Sánchez si podemos hacer llegar los PPTs a los correos electrónicos de todos los asistentes virtuales en esta capacitación, por favor, para tomar en cuenta por la organización. Cintia Carolina nos dice, en el Día de la Mujer se evidencian las brechas de género. Muchas gracias por la capacitación. Bien, muchas gracias a todos los asistentes. Entonces vamos a pasar con la clausura respectiva. Les solicitamos a todos puedan encender sus cámaras para tomar la captura respectiva. Voy a invitar a la doctora Dani Escalante Segarra, quien es subgerente de Trabajo y Derechos Fundamentales de la GRTP Cusco, para esta clausura. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias, Seida. Muy buenas tardes con todas y con todos. Para nosotros es grato el compartir el día de hoy temas referidos a la mujer, siempre con la intención de reivindicar sus derechos laborales de la mujer trabajadora. Agradecer en forma muy especial a la doctora Rosa Arévalo, a la doctora Milagros Pacheco, representante de la Sunafil, por habernos aportado estos conocimientos relacionados sobre la igualdad salarial y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Muchas gracias a todos nuestros participantes por haber estado con nosotros durante esta hora compartiendo sus conocimientos. Agradecer a nombre de la Gerencia Regional de Trabajo a todos los participantes de las redes sociales,
a través del Zoom también. Muchas gracias. Gracias, Aida. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias a la doctora Tani Escalante. Gracias también a todas nuestras ponentes y a los asistentes a esta capacitación. Reiterarles que sus constancias de participación les haremos llegar a sus correos respectivos que se han inscrito, que han mencionado al momento de la inscripción. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.